Espero que se encuentren súper bien, porque les cuento que el día de hoy tenemos un video completamente diferente porque vamos a hablar de diferentes temas. Al final les voy a contar de la personita que ganó el concurso. Por si ustedes son nuevos y apenas me están viendo en mi canal, hace aproximadamente un mes hice un sorteo. Si llegábamos a los 2000 suscriptores les iba a dar un regalito. Al final del video voy a poner el nombre y te recuerdo que si tu nombre sale en este video, no dudes en contactarme para que el premio no pase a otra persona. Muchos tienen miedo porque es su primera vez que viajan a Europa. Les han dicho que si hacen escala en Madrid es mucho más complicado, que mejor hagas escala en Portugal. Pues aquí les voy a aclarar todas sus dudas. My Liebling. No les voy a mentir, les voy a decir 100% la verdad y mis super tips. Primero que les tengo que contar es que los colombianos, mexicanos, no necesitamos visa. Se la abolieron desde el año 2015. Pues no te creas que si no tenemos visa podemos estar y vivir como Pedro por su casa en Europa. No es así, porque la visa solo es por 90 días, aproximadamente por 2 meses y medio. O sea, no necesitas visa, puedes estar en Europa por 90 días. Si te pasas de los 90 días, te infringe. En dado caso que quisieras estar más de 90 días en la área europea, lo que tienes que hacer es solicitar la visa en tu país. Así es, no puedes solicitar la visa estando en Italia o en Alemania, ni en España. Tienes que solicitarla directamente en tu país de origen. Siguiente punto. Si tu escala es en Madrid y estás asustado por muchos rumores de que a una muchacha argentina la regresaron, la carta de invitación estaba mala, te hacen miles de preguntas, que eso de inmigración son muy groseros, que te van a regresar por ser colombiano, por ser latino, por ser no sé qué. No. Mi tiquete estaba para España. Yo estaba como todos ustedes muy asustada porque vi muchos videos en YouTube donde decían que ponían mucho problema para entrar, que porque en España mucha gente se queda de ilegal y por eso son los filtros tan difíciles. Y entonces mi corazón estaba acelerado, pum. Yo en el avión estaba asustada, casi no podía dormir. Ay, no, apenas me regresen, no puede ser, yo quiero conocer. No quiero que les pase esto, quiero que disfruten su viaje. Debes tener seguro médico internacional que cubra aproximadamente unos 30.000 euros. Muchas personas no tienen que comprar este seguro porque si tienes tarjetas de crédito, en tus tarjetas de crédito vienes con un seguro internacional, así que te puedes olvidar de eso. Pero en dado caso que tú seas como yo, que no tenga tarjetas de crédito, pues lo que tienes que hacer es solicitar, si vas de paseo, un seguro internacional que en Colombia está costando aproximadamente unos 300.000 pesos colombianos y te cubre daños contra terceros, por si te pasa algo, por si te mueres, en fin, no seamos trágicos, pero para eso es el seguro que tú necesitas para entrar a Europa. Siguiente punto, necesitas 60 euros por día. Si tú vas de paseo, si tú vas con carta de invitación, no importa, tú necesitas tener 60 euros por cada día que te vayas a quedar. Si te vas a quedar una semana, multiplica 60 por los 7 días que tiene la semana para que no te vayan a regresar. Si tú vas por estudio, pues ya esto es diferente porque tienes una entrada diferente. Como no vas de paseo, sino que vas a estudiar, no necesitas llevar tanto dinero. ¿Ustedes han oído el dicho de cómo te ven te tratan? Pues en los aeropuertos es así, o por lo menos en el aeropuerto de España es así. Como estés de arreglado, como estés vestido, como estés, te van a poner problema o no te van a poner problema. Las apariencias engañan. Muchas personas se visten bien y no tienen dinero, o muchas personas se visten mal y tienen mucho dinero, pero a ellos no les interesa. A ellos les interesa cómo te veas, y eso depende de que te pongan problema o no. Si tú vas bien arregladito, bien tranquilito, con tu mejor ropita, con la cara bien, si eres mujer, bien bonita, que no te veas desaliñada, con el pelito
decentemente, pues ellos no te van a poner problema. Pero si te ven como un hippie, que no me caen mal los hippies, pero mis amigos los hippies siempre les ponen más problemas y les preguntan sobre la plata y les preguntan sobre el tiquete y les preguntan que qué van a hacer en España y les preguntan que por qué van a España y les preguntan absolutamente todo y te pueden poner problemas. Así que te aconsejo que si vas a Europa y tienes escala en España, vayas bien arregladito, bien peinadito, con tu mejor ropita, con tu mejor estilito, con tu mejor maletica, para que no te pongan problemas. En mi caso, cuando yo llegué a España, yo estaba con un montón de chaquetas porque pensaba que iba a hacer mucho frío cuando llegara, y llevaba mi maletica verde. Entonces en el avión, yo no sé, en el avión no me fluye para ir al baño porque son muy apestosos. Entonces yo ya como con 14 o 13 horas de vuelo, yo ya estaba que mi estómago no aguantaba. Y yo veía que había muchos chinos haciendo fila para inmigración, muchos japoneses haciendo fila para inmigración, muchos colombianos. Y yo dije, no, primero voy a ir al baño y me voy a relajar. Pues bueno, entonces salí del baño y ya estaba más relajada, ya tenía mi estómago tranquilito y ya la fila de japoneses, chinos y colombianos se había ido. El área de inmigración estaba completamente vacío, así que fui directamente. No te van a elegir con quién ir, hay muchos espacios. Muchos están y muchas personas que trabajan en inmigración con su traje como de policía negro. No te van a escoger, sino que te dicen allá. Y me tocó con un muchacho muy simpático. Pues eran casi todos muchachos simpáticos. Y te miran así con cara de crimen. Te miran así como con cara de como de poco amigable, como de pocos amigos. Pues no sé, yo estaba feliz de estar en España y muy alegre le contesté buenos días. Entonces él me dijo tu pasaporte. Le entregué el pasaporte y yo, como pensé que me iban a pedir todos los papeles, le mostré mi tiquete a Múnich y él me dijo no es necesario, simplemente el pasaporte. Y yo quedé así como que ya que revisaron que yo no era una criminal, que no me buscaba la Interpol, no tenía problemas con la justicia en Colombia ni en Europa, me dijo pues nada, pasa, bienvenida. ¿Qué? ¿Así de fácil es? No a todas las personas les pasa así de fácil, que no les pidan nada absolutamente, solo el pasaporte. Pero yo creo que fue porque yo iba relajada, ya había ido al baño, tenía cara de felicidad, no ocultaba nada, era transparente. El que no debe nada teme. ¿Cómo es que es? El que nada debe nada teme, el que nada teme nada. Bueno, ustedes me entendieron. El punto es que yo quedé bueno, y todo fue como lo esperábamos, así que no te asustes. Lleva las cositas que te solicitan y no tienes por qué temer de que te regresen a tu país de origen. Y este consejo le doy porque su amiga Kiri Martin soy. Recuerden seguirme en mis redes sociales como en Facebook, Twitter o Instagram. Les mando muchos besos.